tal mis niños? Buenas tardes otra vez. Bueno, el video del día de hoy es para hablarles en torno a, como les decía, la primera fase o etapa de la Guerra de Independencia, aquella liderada por Miguel Hidalgo y, el miliciano Ignacio Allende. Eh, Ayer comencé un poco con el video que subí ayer a YouTube, comencé un poco a hablarles de esta primera etapa y bueno, les empecé a hablar de los antecedentes de esta etapa. Les comenté cómo es que eh, tras el golpe de estado de 1808, recuerden que en 1808 Napoleón Bonaparte invade la península eh, eh, española y bueno, comienza un levantamiento del pueblo contra los invasores franceses. Entonces, aquí estábamos en este punto que España se levanta contra Francia para despojar a todas las tropas napoleónicas de su territorio y que unos meses después llega la noticia a México de que Napoleón Bonaparte ha hecho renunciar al trono al rey de España para dárselo a su hermano José Bonaparte y que, bueno, mucha gente empezó a desear, a proponer que aquí en México se crearan juntas de autogobierno en representación del rey Fernando VII, en lo que Fernando VII regresa al trono, ¿no? El deseado, se deseaba que él regresara al trono, o en apariencia eso se decía en el discurso al menos. Y que una de estas juntas pretendió hacerla al Ayuntamiento de la Ciudad de México, que está conformado principalmente por criollos en esta época, y que el consulado de comerciantes, que eran españoles, europeos llegados a América, no nacidos aquí, vio con mucho recelo, con mucho miedo esta propuesta de hacer una junta por parte del ayuntamiento, una junta de autogobierno, y que lo que hace es dar un golpe de estado, asalta el Palacio Virreinal la noche del 15 de septiembre de 1808 y que impone a un virrey ilegítimo, ¿no? Quita o depone al virrey Iturrigaray, que era el virrey mandado por la corona en esa época, lo exilia, lo manda a Veracruz que se vaya e imponen a otro nuevo virrey llamado Garibay. Y que este nuevo virrey no es reconocido por la mayoría de la población, entre ellos Miguel Hidalgo, no está de acuerdo con este nuevo virrey. Y que bueno, a raíz de esta inconformidad que se va gestando, ¿no? Si había inconformidad con las reformas borbónicas, pues más con la invasión napoleónica y más con la imposición de este nuevo virrey, ¿no? Por parte del golpe de estado creado por el consulado de comerciantes. Aparte, aquí en México, en la Nueva España, se temía mucho que los franceses, las tropas napoleónicas, llegaran a invadir aquí el territorio mexicano. Entonces hay todo un temor muy grande, hay mucha inconformidad, hay mucha efervescencia social y esto ocasiona que se empiecen a crear muchas conspiraciones a lo largo de todo el territorio novohispano. Una de ellas va a ser la conspiración de Querétaro. Antes había sucedido la de Valladolid en Michoacán, la de Obeso y Michelena, que fue descubierta, y luego se creó la de Querétaro, presidida por Ignacio Allende y el cura Hidalgo y los corregidores. Y bueno, vemos que esta conspiración también va a ser delatada y que Hidalgo va a comenzar la convocatoria o el llamado a la guerra de la independencia, ¿no? A la insurgencia, a levantarse contra este mal gobierno. Les promete que se va a abolir el tributo, ¿sí? Les dice que hay que defender a la patria porque es posible que vengan los invasores franceses aquí a México y bueno, les dice que ya basta de la opresión y los invita a unirse, les promete un sueldo, un tostón a los que vayan a pie y un real, me parece, a los que van a caballo. Bueno, es un poco más a los que se unan a la insurgencia, pero que tengan caballo. Y este dinero, ¿cómo lo va a pagar? Este salario, ¿cómo lo va a pagar Miguel Hidalgo? Bueno, hay todo un sistema de recaudación económica en la insurgencia, ¿sí? Que ha estudiado el historiador Rodrigo Moreno de la UNAM. Y bueno, básicamente sabemos ya con la investigación de Carlos Cerejón Peredo que a cada pueblo que llegaba Miguel Hidalgo, pues le entregaban a veces los pueblos, sobre todo el área de Guanajuato, del Bajío, ¿no? De Valladolid, Michoacán, se entregó y muchos pueblos de Michoacán, Irapuato, Celaya, etc. Bueno, Celaya era de Guanajuato, se entregaron voluntariamente a la insurgencia, ¿sí?
y le entregaban a veces lo que podían de las cajas de comunidad indígenas de dinero a Hidalgo, o lo que podían ellos recabar se lo entregaban. E Hidalgo comisionó a su medio hermano, Mariano Hidalgo, como tesorero de la insurgencia, y él era el encargado de pagar a las tropas, ¿sí? Pero además, este historiador Rodrigo Moreno nos informa que se estableció todo un sistema de contribución fiscal a todos los adeptos a la insurgencia, a todos los pueblos que iban siendo adheridos a la insurgencia, con la finalidad de que este dinero pues fuera para el pago y el sostenimiento de las tropas, que era alimentarlas, era armas, o sea, era muy costoso. Y bueno, no está por demás mencionar, ¿no?, que evidentemente con todo y que hubiese esta recaudación fiscal, pues como era una guerra y poco a poco iban ganando pueblos y otros no los ganaban, pues no fue muy exitosa, y que pues evidentemente el asunto de sostener al ejército y sostener a la guerra misma, los costes de la guerra, que eran las armas, las municiones, los cañones, etcétera, pues era muy costoso, y que pues muchas veces se le salió de las manos al propio movimiento insurgente, ¿no?, estos costes de la guerra. Bueno, entonces dijimos que para hacer un recuento de cómo fue el recorrido de Miguel Hidalgo, recordemos que esta primera etapa de la insurgencia duró un año, que es de septiembre del 810 a junio del 811, en que es capturado y fusilado Miguel Hidalgo y sus hombres. Pero básicamente son solamente 4 meses los que Hidalgo está en pie de lucha, ¿sí?, de septiembre a enero de 1811, ¿sí?, de septiembre del 10 a enero de 1811, son prácticamente solamente 4 meses. ¿Qué hacen estos 4 meses? Vamos a dar un pequeño recorrido, ¿sí? Bueno, primero, Hidalgo había sido rector del colegio de jesuita de San Nicolás en Michoacán, en Valladolid. Luego es párroco de 3 parroquias, primero en Colima, luego en San Felipe Torres Mochas, que es Guanajuato, y luego un pueblo al lado de San Felipe, Dolores, que había sido parroquia de su hermano Joaquín, pero que al morir Joaquín se le va a entregar esta parroquia a Hidalgo, y que tenía, digamos, daba más dinero, dejaba más dinero esta parroquia, ¿no? Estaba mejor situada, era más rica la villa de Dolores, etcétera. Entonces dejaba más dinero, y en Dolores es donde Hidalgo va a convocar a la gente a que se adhiera a la insurgencia, va a ser el llamado de la insurgencia, ¿sí? En la mañana del 16 de septiembre, como a las 7 de la mañana, dice Carlos Erejón Peredo, esto basado, como les digo, en el testimonio de Abasolo, que va a llamar a su gente, les va a prometer que se va a eliminar el tributo, los exhorta a que se unan a defender a la patria, sobre todo porque es posible, dice él, muy posible que vengan las tropas napoleónicas, las tropas francesas a invadir México, y que hay que defenderlo, la Nueva España. Y bueno, les promete un salario, ¿sí? Y les dice que ya acabó la opresión, ¿sí? Que con esto ha acabado la opresión, va a acabar la opresión. Entonces, bueno, a partir de aquí Miguel Hidalgo se va a San Miguel el Grande, que ahora se llama San Miguel Allende, que también está en Guanajuato. Y estos pueblos del Bajío de Guanajuato se van siempre a adherir a la insurgencia de manera voluntaria. Ahora sí que nadie los obliga, por gusto se van a adherir. Y es más, reciben a Hidalgo y a sus tropas con repique de campanas, la gente como si fuera una marcha solemne desde sus azoteas, desde sus casas, saliendo a aplaudir a Hidalgo, dándoles vivas, ¿sí?, mucho apoyo moral. Y como les digo, a veces le entregaban hasta dinero que podían recaudar ahí mismo. Y bueno, aquí luego se va a Totonilco, y aquí es donde toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que va a ser la bandera insurgente. Y este tema ha sido como muy tocado por los historiadores, de por qué Hidalgo ocupa a la Virgen de Guadalupe como un emblema de la insurgencia. Y lo que podemos ver es que Hidalgo era muy inteligente, ¿sí? Y uno sabía que la Virgen de Guadalupe iba a generarle más adeptos, más simpatizantes a su causa, ¿sí? Sabía que meterle este toque de guerra santa también iba a implicar más simpatías,
iba a defenderlo en caso de que lo juzgaran como hereje. ¿Qué sucede? ¿No? La Inquisición no tarda en reabrir el expediente que le habrían hecho unos años antes, y aquí ya juzgándolo abiertamente como hereje, ¿sí? Pero también, aparte de un asunto de promoción, ¿sí? De rating, no solamente ocupa a la Virgen por esto, me parece que también porque en el ideario de Miguel Hidalgo estaba mucho el apoyar primeramente a las poblaciones indígenas. ¿Y quiénes son los que realmente adoran a la Virgen de Guadalupe? La población indígena, ¿sí? De hecho, en la Guerra de Independencia va a haber una disputa entre dos vírgenes. Por un lado, la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, que va a ser la Virgen que va a ser utilizada como emblema, como icono de la guerra de los insurgentes, de los que pelean por la independencia, de Miguel Hidalgo y sus hombres. Y por otro lado, la Virgen de los Remedios, la Virgen española, blanca, que va a ser empleada como emblema de las tropas realistas, las que pelean en contra de los insurgentes, ¿sí? Pero bueno, luego de Akira Totonilco, vemos que Hidalgo da un paso bien peligroso, porque de aquí se va a la Lóndiga de Granaditas en Guanajuato. Y este tema es bien controvertido por los historiadores, ¿sí? De hecho, recientemente con el tema de las marchas feministas que terminaban en destrozos, ¿sí? Desde el Ángel de la Independencia y esta última en marzo, ¿sí? En Palacio Nacional, pues siempre tocó mucho como meme el tema de Miguel Hidalgo, ¿no? Como burlándose de que cómo querían un cambio, ¿sí? Si todas las revoluciones implicaban eso, violencia, ¿no? Bueno, ese tema no es nuevo, siempre ha sido un tema polémico lo que sucede en Granaditas. ¿Y qué sucede en Granaditas? Pues se le sale absolutamente de las manos a Miguel Hidalgo su ejército, ¿sí? Va generando en cada pueblo del Bajío donde llegó antes de Granaditas, él va generando mucha gente que se va adhiriendo a la causa insurgente, ¿sí? Que se van con Hidalgo, que dejan todo y se van con Hidalgo con todo y su familia, a veces solos, ¿sí? Pero frecuentemente con su familia. Y así Miguel Hidalgo junto a una muchedumbre de más de 80,000 personas. Llegaron a ser 100,000 gentes, ¿sí? ¿Qué tipo de gente? Pues de la más humilde, de la más pobre, principalmente indígenas, ¿sí? Armados con lanzas o desarmados, ¿sí? A veces con machetes o con lanzas de palo que ellos construían, ¿sí? Y esta plebe, esta muchedumbre que va a conformar el ejército de Miguel Hidalgo es una muchedumbre muy indisciplinada, y esta va a ser la gran diferencia con el ejército de Morelos en la segunda etapa fase de la independencia. Morelos se va a dar cuenta de esta falla de Miguel Hidalgo, y Morelos sí va a tener un ejército bien disciplinado, ¿sí? ¿Y por qué fue una gran falla? Porque a la hora de pelear contra los realistas eran menos, sí, pero eran disciplinados, eran ejércitos profesionales, entrenados en la guerra. Y los de Hidalgo no sabían nada de guerra, nunca habían ido a una guerra, no iban armados la mayoría, no estaban entrenados, no eran disciplinados, ¿sí? Era una muchedumbre desordenada, hambrienta, que se adhería a la insurgencia, pues obviamente con todo lo que implicaba el que te digan que ya no vas a pagar tributo cuando eres pobre, ¿no? El que te digan que se acabó la opresión cuando eres un oprimido, ¿sí? Cuando cae sobre ti todo el peso de la opresión y de la explotación, ¿no? Entonces, pues claro, aquí en la Lóndiga de Granaditas en Guanajuato se va a ver este desorden tremendo, cómo se le sale de las manos a Hidalgo su ejército indisciplinado, ¿no? Esta muchedumbre se sale, se descontrola, e Hidalgo ya no puede controlarlas. ¿Qué es la Lóndiga de Granaditas? La Lóndiga de Granaditas era un almacén en donde se guardaban o conservaban los granos para tiempos de sequía o de hambre. Y vean, no es casual que este gran desastre que terminó siendo la toma de la Lóndiga por parte de los insurgentes, este gran desastre, este gran caos, sucediera en una Lóndiga, justamente en el emblema del hambre. El hambre para los indígenas era la Lóndiga, era el lugar donde se almacenaban el grano, y aunque hubiera sequía y prometían que lo iban a sacar en sequía, no lo sacaban, ¿no? Solamente para ciertos grupos favorecidos, privilegiados, se sacaba el grano. La mayoría de los indígenas se
quedaban padeciendo hambre aún en la época de sequía o de malas cosechas. Entonces es bien emblemático que aquí en la Lóndiga la plebe se haya desordenado, si haya tenido un momento de locura, de frenesí, como dijo Miguel Hidalgo después en su juicio militar, de frenesí o de catarsis, ¿sí? Que haya enloquecido y bueno, van a hacer todo tipo de desastres, van a terminar arrancando balcones, puertas, ventanas, van a meterse a casas y a tiendas a saquear, a robar, van a querer hasta violar mujeres. Hidalgo, ojo, permitía el saqueo de los indígenas que estaban en su ejército, lo toleraba hasta cierto punto, siempre diciendo pues, que tienen hambre, o sea, como Allende nunca estuvo de acuerdo, Allende los agarraba a cintarazos, ¿sí? O sea, como a cinturonazos, entiendo, ¿no? Los expedientes dicen que a cintarazos, pero les pegaba pues a todos los que estuvieran haciendo desorden, robando, saqueando, haciendo vandalismo. Pero Miguel Hidalgo siempre disculpaba ante Allende a esta gente, diciéndoles que tienen hambre, ¿sí? O sea, están hambrientos y es lógico que van a hacer esto y más. Pero lo que no toleró Hidalgo fue que quisieran violar a mujeres, esta plebe desordenada. Y sí, después de la Lóndiga, Hidalgo va a meter bandos en donde va a castigar severamente a los que quieran violar o estuprar a alguna mujer en estos, durante la guerra de insurgencia, ¿sí? Bueno, es bien interesante además el tema de la Lóndiga de Granaditas, en Guanajuato, de la toma de la Lóndiga por parte de los insurgentes, porque aquí vamos a ver un tema que a mí en lo personal me interesa mucho, que es como el cura Miguel Hidalgo, que era un cura tan afamado en todo el reino de la Nueva España, tan conocido, tan querido y tan admirado por muchos, eh, sobre todo españoles, ¿sí? Gente de la alta sociedad reconocía a Hidalgo como un tipo muy culto, un sabio, un letrado, uno de los mejores teólogos de la Nueva España. Y cómo esta gente, que eran sus grandes amigos y camaradas de Miguel Hidalgo antes de la guerra de insurgencia, de independencia, van a terminar siendo sus peores enemigos, porque ellos van a estar del bando contrario. Y uno de estos que va a terminar siendo su enemigo y que era un gran amigo de Hidalgo era el intendente de Guanajuato, Antonio Riaño. Antonio Riaño recibe la carta de Miguel Hidalgo de que entregue a los españoles, que no van a hacer nada, solamente van a pasar por la Lóndiga, que quiere que le entregue a todos los españoles y se van a ir tranquilos. Fíjense, aquí tuvo consideración Hidalgo, porque con los demás lugares donde entraba decía que iba a tomarlo el sitio, no nada más a la población española, y aquí solamente dijo que a la población española, ¿sí? Pero que por favor los entregara, o de lo contrario él no iba a hacerse responsable de todo lo que pudiera ocurrir después si no entregaban a los españoles. ¿Y a quién está escribiendo? Pues a su mejor amigo, a su compa, Antonio Riaño. Y Antonio Riaño, que es el intendente de Guanajuato, por mucho que quiera Hidalgo, sabe que ahora ya están en mandos contrarios y le dice, no voy a entregar a nadie, ¿sí? Primero me tomas a mí antes que yo entregue a la Lóndiga o entregue a los españoles, o, ¿sí? Aquí te esperamos. Y el gran error, el error garrafal, enorme, de Antonio Riaño, el intendente de Guanajuato, es que se encierra en la Lóndiga, en el almacén de granos, se encierra con muchos españoles. O sea, desde el momento en que se cierra ya está aceptando su derrota, ¿sí? Porque no sale a defender, él está encerrado, ¿sí? Con su gente. Y obviamente, ¿qué hacen los insurgentes cuando llegan? Pues aquí viene el mito del pípila, ¿no? Que va a agarrar una piedra, ¿no? Para resistir los cañones y las balas y demás, y que arrastrándose va a llegar a la puerta de madera de la Lóndiga y la va a quemar, la va a explotar para que todos los insurgentes entraran corriendo y se adueñaran de la Lóndiga de Granaditas, del almacén de granos. Y aquí es donde finalmente va a morir Antonio Riaño de una bala, ¿sí? Uno de los mejores amigos de Miguel Hidalgo va a morir por la causa de Hidalgo. O sea, esto debió ser muy fuerte para Miguel Hidalgo, niños. Esto debió ser algo que le ha de haber removido mucho la conciencia a Hidalgo, que le ha de haber dejado un poco hasta traumatizado, pienso yo. Los siguientes días no han de haber sido tan fáciles, ¿no? Y bueno, fue un tema tan difícil el de la toma de la Lóndiga, que pronto se volvió el tema polémico por excelencia de
todos los novohispanos. El chisme corrió por todos los lugares que Hidalgo había hecho destrozo y medio con su gente en la Lóndiga de Granaditas, en Guanajuato, y que habían destrozado aquí, habían arrancado allá, habían saqueado, habían robado, habían asaltado, habían violado, habían hasta arrancado balcones de las casas y puertas de las casas, ¿no? Y es un punto, como dice el historiador Antonio Serrano Ortega del Colegio Michoacán, es un punto que le va a ocasionar un gran desprestigio al movimiento insurgente. Así como actualmente se quiere desprestigiar mucho al movimiento feminista, ¿sí? Con esto de que quemaron la puerta del Palacio Nacional o el Ángel de la Independencia, ¿sí? Pues así, igual, en ese momento mucha gente dejó de simpatizar con la causa insurgente al saber, al enterarse de todo lo que habían hecho, de todo el destrozo que habían ocasionado en Granaditas, en Guanajuato, ¿sí? O sea que, como dice el historiador Antonio Serrano Ortega, fue un punto estratégicamente muy malo, ¿sí? Fue un autogol, ¿sí? Porque a partir de aquí el movimiento va a ser muy desprestigiado, ¿sí? Y mucha gente va a dejar de simpatizar con el movimiento. De hecho, la toma de Granaditas es la causa por la que el historiador Lucas Alamán no le perdona para nada, jamás le perdonó a Miguel Hidalgo el inicio de la guerra de independencia, ¿no? Va a ser, él estaba en ese momento en Guanajuato, vivía cerca de la Lóniga cuando llega Hidalgo con su gente ahí, y bueno, lo que va a narrar y lo que va a escribir después para la posteridad, Lucas Alamán sobre Hidalgo es de lo peor, o sea, es para Lucas Alamán Hidalgo era un sujeto de lo peor, que su gente llegó a ser de lo peor a Granaditas, ¿sí? Pero bueno, luego de la Lóndiga de Granaditas, aquí comienza mucha discusión entre Hidalgo y Allende, ¿sí, chicos? Allende no está de acuerdo tampoco en que el ejército sea tan indisciplinado, en que hagan y deshagan como quieren, ¿sí? Hidalgo quiere un ejército militar a la altura, ¿sí? Con límites, con orden, con disciplina, castigado cuando cometan excesos, ¿sí? Y comienza una cierta enemistad entre Hidalgo y Allende, ¿no? Peleas, discusiones por cómo tratar a la plebe cuando se sale de control, ¿sí? Pero bueno, se van a Valladolid, luego a Tlahuaca, ¿sí? En Toluca están acercándose cada vez a la Ciudad de México. Muchos de los pueblos como Valladolid se entregan voluntariamente a Miguel Hidalgo, ¿sí? O sea, lo reciben con aplausos, a pesar de que ya saben lo de Granaditas. Sigue teniendo, pues, mucha simpatía la idea de una insurrección en un reino de profunda desigualdad como era la Nueva España con las reformas borbónicas y demás, ¿no? Entonces, con un virrey impuesto a la fuerza por el consulado de comerciantes y demás, seguía causando simpatía a Miguel Hidalgo. No toda la gente se le voltea con la toma de Granaditas. Valladolid, por ejemplo, se entrega voluntariamente a Hidalgo después de la toma de Granaditas, Valladolid, Michoacán, y luego se van encaminando hacia Toluca. Recuerden, cerca de la Marquesa, no sé si han ido a este parque de la Marquesa, este bosque, por ahí está Toluca, ¿sí? Y están acercándose cada vez más a la entrada al sur de la Ciudad de México, ¿sí? Quien ha ido a la Marquesa sabe que falta muy poquito para llegar a la Ciudad de México, que está al sur de la ciudad y que está un pispás de llegar a la Ciudad de México, así que los insurgentes con Hidalgo van acercándose a la Ciudad de México. Chequen, aquí en la Ciudad de México todo el mundo está aterrorizado, ¿sí? De que van a llegar las tropas insurgentes, y con lo que se oyó de la Alhóndiga de Granaditas, pues piensan que aquí van a saquear a todas las tiendas, todas las casas, van a romper, van a quitar, van a destrozar, van a violar mujeres, ¿sí? Unos están muy aterrorizados, pero otros no. Muchos en la Ciudad de México estaban esperando, esperanzados de la llegada del cura Hidalgo con toda su gente para adherirse a la insurgencia. Sabían que una vez tomando la capital se acababa el virrey impuesto, se acababa Garibay, se acababa el consulado de comerciantes, adiós la dependencia a España, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente está esperanzada en que Hidalgo entre a la Ciudad de México, no sin temor, obviamente hay mucho temor también de que entren, pero ya saben que están acercándose, saben que están en Toluca. Y aquí, muy cerca de Toluca, en un lugar llamado Monte de las Cruces, porque eran estas montañas de la Marquesa, ¿sí? Muy cerca de Toluca, en donde había en la época colonial, era un camino obligado también para ir a toda la zona del sur del virreinato,
en el que muchos comerciantes, arrieros, acababan muertos ahí por bandoleros, por asaltantes de caminos en este Monte de las Cruces, y entonces cada que moría alguien ponían una cruz de madera y la enterraban ahí en el monte, y por eso a este sitio, que está por la Marquesa, les digo, se le llamó, se le conocía como el Monte de las Cruces. Y esto sucede ya para el 30 de octubre de 1810. O sea, estamos a nada del Día de Muertos, a nada del festejo del Día de Todos los Santos y de los difuntos, los fieles difuntos. Están a nada de festejar el Día de Muertos cuando Hidalgo se está muy cerca de entrar a la capital de México, y aquí en el Monte de las Cruces acaba de llegar un virrey después de 2 años de virreyes ilegítimos impuestos por el Consulado de Comerciantes. Primero impusieron a Garibay, luego al arzobispo Lizana, ¿sí? Llegará por fin un virrey mandado por España, que España está invadida por Napoleón, pero hay una junta central que les comenté ayer que sigue queriendo mantener el poder en ausencia del monarca secuestrado por Napoleón, ¿sí? Entonces, esta junta central manda a Venegas después de 2 años. O sea, tanto es el caos que hay en España con la invasión napoleónica que descuidan a la colonia mexicana, americana, 2 años. 2 años se queda sin virrey México, y después de 2 años es cuando logran enviar a otro virrey llamado Venegas, ¿sí? Pero allá siguen peleando contra los franceses, allá en España, pero envía esta junta central a Venegas. Venegas acaba de entrar como virrey unos días después, 3 días antes de que estallara, perdón, la guerra de independencia del 15 de septiembre, acababa de entrar como virrey. Y Venegas, para el 30 de octubre de 1810, sabiendo que las tropas insurgentes se están acercando a la capital de México, que está en Toluca, por esa zona de la Marquesa, manda a un teniente coronel llamado Torcuato Trujillo a detener el avance de los insurgentes que quieren entrar a la capital, ahí en la Marquesa, ahí en el Monte de las Cruces. Y el 30 de octubre de 1810 se van a enfrentar las tropas realistas contra los insurgentes en el Monte de las Cruces, y va a ser la primera gran victoria de los insurgentes, la primera gran victoria de Miguel Hidalgo y sus hombres. Aquí los insurgentes, que eran 80,000, van a pelear con unos como 4,000 o 3,000 realistas, que eran de Torcuato Trujillo, mandados por el virrey Venegas, y la victoria va a ser aplastante, ¿sí? Y bueno, este Torcuato Trujillo, el coronel realista, se regresa a la Ciudad de México totalmente derrotado. La Ciudad de México sabe que Hidalgo ha vencido a la gente a un paso de entrar a la Ciudad de México. Están esperando que llegue Miguel Hidalgo, ahora sí que a entrar a la capital. Y Miguel Hidalgo tiene planeado entrar a la capital, tenía planeado llegar primero a la catedral, ¿sí? Luego al Palacio, a la Inquisición, perdón, a Santo Domingo, a ir a la Plaza de Santo Domingo, a desdecir el edicto inquisitorial que ha circulado, diciendo que Miguel Hidalgo es un hereje, ¿sí? A desmentirlo, ¿sí? Y luego al Palacio Virreinal, Palacio Nacional, ahí a tomar el poder, ¿sí? A quitarle el poder al virrey. Tenía planeado ya eso, pero después de la batalla del Monte de las Cruces, que es una victoria rotunda para los insurgentes, Miguel Hidalgo por alguna razón decide no entrar a la capital. Y esto es una de los temas más polémicos entre los historiadores. ¿Por qué demonios no entró Miguel Hidalgo a la capital? Si hubiera entrado, se hubieran evitado 10 años de guerra más, o sea, la independencia hubiera acabado ahí, porque rápido hubiera aplastado al virrey Venegas. La ciudad no tenía defensa, ¿sí? La ciudad estaba prácticamente indefensa, no estaba preparada para un ataque insurgente, era fácil de tomarla, ¿sí? Estratégicamente, geográficamente, y por alguna razón Miguel Hidalgo decide no tomarla. Y aquí comienza la segunda discusión entre Allende e Hidalgo. Allende sí quería tomar la capital, Hidalgo no. Y entonces aquí la enemistad, los roces, la rivalidad entre Hidalgo y Allende comienza a hacerse cada vez más grande, ¿sí? Para el 1 de noviembre de 1810, día de todos los fieles difuntos, ¿sí? Bueno, la gente amaneció en la capital volteando a ver todo el tiempo. Imagínense, en el Zócalo, cerca del Zócalo, toda la gente que vivía volteaban a ver todo el tiempo alrededor y creían ver polvaredas y decían, ahí viene Hidalgo con sus hombres a galope de caballo, a todo lo que da a tomar la ciudad. Y no era, ¿no? Todo el tiempo creyeron estar viendo
que Hidalgo llegaba ya a la ciudad, ¿no? Que la tomaba, pero no la tomó. Lo que sí llegaron fue Abasolo y Mariano Jiménez, fueron mandados en una carroza a hablar con el virrey Venegas de que si no entregaba la ciudad, los insurgentes le iban a tomar, que si no la entregaba, los insurgentes le iban a tomar. Sí, estos hombres, Mariano Jiménez y Abasolo, se dirigen a la capital y en Chapultepec son interceptados por guardias virreinales que los llevan, ellos llegan con una bandera blanca, ¿sí? Son como de paz, que los llevan a entrevistarse con el virrey Venegas, y aquí el virrey Venegas dice que ni muerto va a entregar a la capital a los insurgentes. Se regresan Mariano Abasolo y Mariano Jiménez, y bueno, aquí es cuando Hidalgo decide no tomar la capital, ¿sí? Quizás le dio miedo, ¿sí? Yo personalmente creo que le dio miedo porque la importancia tremendamente simbólica de la capital novohispana, el corazón político de todo el reino de la Nueva España. Aquí estaba el virrey, aquí estaba la catedral, el arzobispo, aquí estaba, bueno, pues era un peso muy simbólico, muy fuerte, con el que Hidalgo no pudo, sí le dio miedo tomar la capital. Y Guadalupe Jiménez Codinach, esta historiadora, nos dirá que tampoco la tomó porque Hidalgo tenía entendido que iba a haber tropas ya organizadas aquí en la capital para adherirse a la causa insurgente una vez que llegara él con sus hombres, pero que unos días antes recibe una carta, me parece, diciendo que no, que siempre no hay nada, y que Hidalgo pues ya ante esta información decide no tomar la capital. Bueno, aquí siguiendo la ruta de Miguel Hidalgo, bueno, aquí vamos a dejar el video por el momento, ¿sí? Porque ya está un poquito largo, y pues nos quedamos en que Hidalgo no toma la capital, y ahorita sigo platicando qué sucede en un segundo video.